Hola dibujantes, es jueves otra vez, toca vídeo de dibujo, soy Sara con H para la gente que entra de nuevas en el canal y bueno, hoy os traigo un vídeo sobre sombreado. Hoy os voy a enseñar a sombrear de la manera más básica, más sencilla posible. Este no es un dibujo para gente que le guste mucho el tema del dibujo realista y quiera aprender ese tipo de sombreado que queda súper volumétrico. Este es un sombreado muy básico, lo más básico del mundo para que los dibujos simplemente queden bien, queden correctos. Y bueno, os traigo aquí 4 círculos que le vamos a dar esa volumetría que solamente se consigue a través de las sombras. Yo para mis cómics y casi todas mis ilustraciones lo que suelo utilizar son 4 tonos, uno base, un tono más claro, que normalmente cuando dibujo a lápiz muchas veces es el mismo blanco del papel, y luego 2 tonos de sombras, una sombra clara y una sombra oscura. En el primer círculo vamos a imaginar que la luz viene, por ejemplo, de este lado. Con lo cual, si aquí hay un foco que está iluminando, tenemos que dejar una parte aquí en blanco, que sería donde incidiría la luz más fuertemente. Luego pintamos el resto con el color que hemos elegido como color base. El tono que hemos elegido como la sombra más clara estaría más o menos en esta parte de aquí. Y la zona a la que ya no llega absolutamente nada a la luz sería más o menos esta de aquí, a la que añadimos un color muchísimo más oscuro. Estos serían los 4 tonos, digamos, más básicos a la hora de representar lo que son las sombras de un cuerpo. Para que este dibujo quedase todavía más volumétrico y más realista, pues sería cuestión de ir degradando todos estos 4 tonos. Por otro lado estaría la sombra que proyectaría este cuerpo, que si la luz le está dando aquí, pues en teoría estaría por este lado. Y como veis, lo que hemos hecho ha sido a un círculo darle volumen. Vamos a hacer lo mismo con los otros círculos, decidiendo de qué lado viene la luz. En el segundo ejemplo, la luz viene del otro lado, pues hacemos exactamente lo mismo, dejamos esa parte más brillante, añadimos color base, añadimos una sombra clara y añadimos esa sombra más oscura y la sombra que proyecta, que iría hacia el otro lado. En este caso vamos a imaginar que la luz viene totalmente de frente, con lo cual el círculo más blanco estaría en el centro. Añadimos color base, añadimos la sombra clara y en este caso no añadimos la sombra más oscura porque como está completamente al otro lado de la bola que estamos viendo, no se vería desde nuestro punto de vista, ni tampoco se vería la sombra que está proyectando en el suelo. Os comento que generalmente en los dibujos amateur se utiliza muchísimo el representar los cuerpos o los dibujos, las caras, sea lo que sea, con este tipo de iluminación que viene desde adelante y empezamos a poner sombras a los dos lados y no queda bien. Yo os recomiendo que cuando estéis haciendo dibujos siempre elijáis o que la sombra venga de un lado o que venga de otro, ya sea un poco desde arriba o totalmente de lado o un poco desde abajo, pero que siempre esté en uno de los lados para decidir que en un lado vayan sombras y en el otro vayan brillos. Os van a quedar los dibujos muchísimo mejor que si hacéis esto, que queda todo como un poco difuminado, un poco feote. El último ejemplo que os voy a poner sería todo lo contrario. Vamos a imaginar que el foco de luz lo tenemos detrás de la bola, con lo cual dejaríamos alrededor como una especie de borde blanco . Y el resto permanecería prácticamente en la oscuridad, puesto que es lo que se llama un contraluz. Y de hecho en contraluces muy extremos simplemente lo que hacemos es la silueta en negro.
que es un efecto que puede quedar muy chulo si lo pide la narrativa del cómic. Y ahora sí lo vamos a poner en práctica. Como veis he cogido 4 tonos de Copic, he cogido el E41 como brillo, es un tono que es prácticamente blanco, he cogido el E00 como tono base, he cogido el E95 para las sombras claras y el E33 para las sombras más oscuras. Cuando sombreamos rostros yo suelo empezar decidiendo de qué lado viene la luz y con ese lado del que venga la luz yo marco el brillito en el ojo. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer que la luz venga desde esta parte de aquí, así que tenemos que ponerle aquí el brillo en sus ojos. Y en este caso vamos a hacer que la luz venga justamente desde el otro lado, así que ponemos los brillitos en la zona contraria, como si la luz estuviese a su izquierda. Y una vez que tenemos esto empezamos ya a decidir cuáles van a ser las partes más brillantes de la cara. Teniendo en cuenta los volúmenes de la cara, pues esta parte de aquí de la orejita le daría bastante la luz, en el piquito de la nariz, en esta mejilla también tendría una parte más iluminada, en este hombro también le estaría dando bastante la luz. A continuación, respetando esos puntos de luz, vamos aplicando el tono base. Cuando empecé a dar el color base me di cuenta de que no contrastaba demasiado con el tono de brillo, sobre todo en cámara no se veía muy bien, así que los siguientes dejaré los brillos simplemente en blanco. Sobre el tono base aplicamos la primera sombra o sombra más clara, que estará siempre al lado contrario del lugar del que nos viene la luz. Esta sombra es la que proyecta el flequillo y aquí abajo habría una sombra y en los pliegues de las orejitas también solemos poner un poco de sombra. Los labios, si los tiene bastante gruesos, también queda bonito ponerle un poquitín de sombra debajo. Y ahora ya vamos a decidir los puntos en los que vamos a poner la sombra más oscura. A mí no me gusta abusar de esas sombras oscuras, las dejo solamente para sitios donde realmente apenas llega la luz, que en este caso pues sería justo aquí debajo del cuello, quizás un poquito en la parte más profunda de la oreja, y si el flequillo es así muy tupido pues le podemos poner un poquito de esa sombra más oscura justamente debajo de la línea del flequillo. Pero como veis no pongo más sombra oscura en esta parte de aquí ni en la nariz porque no sé, si no me parece que quedaría demasiado recargado. En este de aquí vamos a utilizar solamente 3 tonos porque para el brillo de la piel vamos a utilizar el mismo blanco del papel. Entonces teníamos claro que la luz venía de este lado, así que simplemente vamos dejando en blanco las partes que se supone que están más iluminadas. El borde de la cara, la puntita de la nariz. En las mejillas también podemos dejar un pequeño punto ahí de luz. Y la parte del cuello que queda más iluminada pues sería esa y ese trocito de ahí. El resto lo coloreamos todo con el color base. Ahora cogemos la sombra más clara. Como veis vamos sombreando la zona que está al otro lado de donde le viene la luz, respetando un poco pues esa forma que tiene la cara redondita. Y con el color más oscuro vamos a decidir en qué partes hay una sombra donde apenas llega la luz. Y en este caso, por ejemplo, la del flequillo, no me parece que, si la luz está viniendo de este lado, no me parece que haya que remarcar demasiado ahí, con lo cual solamente voy a dar la sombra de debajo del cuello. Y un poquito aquí dentro de lo que sería la oreja. Estas son las dos sombras más usuales. Os comento que si estáis haciendo un cómic tenéis que tener en cuenta todo el tiempo de dónde viene la luz. Os voy a poner un par de ejemplos que no se suelen utilizar tanto. En uno de ellos vamos a imaginar que aquí este personaje está contando historias de miedo y se ha puesto una bombilla, una linterna justo debajo de la cara.
Con lo cual, las zonas que dejaríamos sin luz pues sería justamente la parte baja de la nariz, esta parte de aquí de la barbilla, el borde de abajo de la cara, le voy a dejar también en blanco esa parte de la frente más prominente. Con la sombra media ya empezamos a marcar los puntos que van a quedar en sombra, toda esta parte de aquí. Los labios van a dar un poquitito de sombra aquí encima y en los hombros quedaría la sombra así, en el cuello como a los lados. Y como se supone que el foco de luz lo tiene muy cerca de la cara, se van a proyectar sombras muy oscuras, así que aquí sí podemos abusar un poquito más de la sombra más oscura. Como veis, es una forma de sombrear que tiene que ser porque la narrativa te lo pide, porque si no queda como un poco extraña. Normalmente no vemos caras con una luz tan fuerte desde abajo. Y en el último caso vamos a hacer un contraluz. Se puede hacer un contraluz tan fuerte que simplemente se dibuje la silueta en negro. En este caso lo que yo voy a hacer es que los colores que estoy utilizando, pues voy a quitar lo que es el color base y voy a oscurecer todos los tonos. O sea que esta vez como color base voy a utilizar el que era la sombra clara, como sombra clara voy a utilizar el que era la sombra oscura y voy a añadir este E57 como sombra más oscura todavía. Y aquí en blanco le va a quedar como un aura alrededor porque tiene la luz detrás. Y todo el resto de la cara va a quedar totalmente a oscuras. Como veis, este par de sombras pues son un poco más extrañas, pero ya os digo que a la hora de escribir un cómic pues puede ser que las necesitéis en algún momento en que lo pida la narrativa. Quedaos sobre todo con esto de aquí, el decidir de qué lado viene la luz y poner la sombra siempre en la parte contraria. Y hasta aquí el vídeo. Como veis lo he simplificado lo máximo posible. No me he metido a hablar pues de esos tonos azules que le podemos meter a las sombras para que se vean más frías, de esos tonos más cálidos que según la luz que te esté dando, según pues no sé, si tienes una pared a un lado que es de color violeta te dará reflejos violetas, vale. Todo eso ya sería meternos en camisa de 11 varas, meternos en lecciones muchísimo más avanzadas sobre teoría del color. Yo lo que quería era algo muy sencillo que todos pudieseis entender. Espero que os sirva, que lo podáis poner en práctica, sobre todo esas personas que estáis empezando. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un besote, chao.